Fraterno saludo, queridos hermanos, muy buenas noches. Ya estamos aquí organizándonos para iniciar este taller de formación bíblica centrado en el sacerdocio de Cristo, que es la fuente del sacerdocio ministerial. Y vamos a tomar como punto de referencia la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 37. Entonces, para que mientras nos ubicamos en nuestras Biblias, pues vamos a hacer un tiempito también para los que se están conectando a esta hora a la transmisión. Bueno, entonces vamos a tomar como punto de referencia para nuestra formación bíblica del día de hoy el texto de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 37, donde San Pablo hace una exhortación a vivir correctamente la cena del Señor. ¿Y por qué se toma este texto como base hoy? Cuando nosotros vamos al Jueves Santo, nuestra liturgia, el Jueves Santo, ¿qué celebramos? Celebramos la institución del sacramento de la Eucaristía. Pero cuando nosotros vamos a los textos de institución eucarística, que son los textos que llamamos la Última Cena, encontramos la siguiente invitación de nuestro Señor. ¿Y cuál es la invitación de nuestro Señor? Vamos a ir a San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, con la siguiente invitación. 22, versículos 19 al 20. Dice: tomó luego el pan,
dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la alianza nueva en mi sangre, que se derrama por vosotros. Por tanto, San Lucas 22, 19 al 20, parte de un principio. Se instituye la Eucaristía. Aquí, Lucas 22, 19 al 20, se instituye la Eucaristía. Pero tengamos presente que se están instituyendo en realidad dos sacramentos que van muy unidos. Primero se instituye la Eucaristía y luego el sacramento que siempre va a estar totalmente enfocado en la Eucaristía, que es el sacerdocio. Pero encontramos algo. Jesucristo manda a que lo que Él ha instituido se haga en memoria suya, es decir, hay continuidad. Ubiquemos que la última cena se haya realizado en el año 33 después de Cristo, sigamos esa cronología. Entonces, en el año 33 después de Cristo se instituye la Eucaristía y el sacramento del orden en el contexto de la última cena. Cuando nosotros vamos a las cartas de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, muchos ubican la fecha de la carta del 50 al año 59. Entonces, ese va a ser el rango para ubicar la carta del 50 al 59. Ahora miremos lo siguiente. ¿Quiénes están en la última cena? Jesús. ¿Quién más? Los 11 apóstoles. Recordemos que en la última cena Judas Iscariote sale y se va. Por tanto, nos quedamos únicamente con los 11 apóstoles. ¿Y dónde la cena? En Jerusalén. Entonces tenemos que la última cena se instituye por obra de Cristo la Eucaristía y el sacerdocio. ¿Y quiénes están? Jesús, los 11 apóstoles, Jerusalén. Este es el lugar, Jerusalén. ¿Y qué más encontramos aquí? Encontramos las palabras. En los sacramentos es importante las palabras, eso se conoce como materia y forma. La materia hace referencia a los objetos que son fundamentales para los sacramentos, los elementos que son esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales para la Santa Eucaristía? Pues los mismos que utilizó Cristo en la última cena: pan sin levadura, pan ácimo y vino de uva. Una noticia importante: el vino de uva tiene que ser aprobado por la conferencia episcopal o por la Santa Sede. No puede ser cualquier vino que diga vino de misa, que lo encontremos en cualquier lugar, sino que los vinos que utilizamos para la Santa Eucaristía son vinos de aprobación eclesiástica. Entonces tiene que ser vino de uva y pan ácimo. ¿Por qué? Porque así lo instituyó Cristo, porque la Santa Eucaristía es revivir los efectos salvíficos de la última cena, los efectos salvíficos. ¿Y cómo los revivimos? ¿Cómo actualizamos esos efectos salvíficos? Pues a partir de lo que Cristo utilizó y lo que Cristo dijo. Entonces tenemos los elementos: el pan sin levadura, pan ácimo y el vino de uva. Y las palabras son las palabras de la consagración. Hagan esto en memoria mía. Tomo el pan, hagan esto en memoria mía. Estas son las palabras que son importantes. Entonces tenemos las palabras y los elementos que utiliza Cristo en la última cena, que son la base para la Eucaristía. Entonces,
Ahora que nos encontramos aquí, nos encontramos, ya no estamos en Jerusalén, estamos en Corinto. Ya no nos encontramos con los 11 apóstoles, nos encontramos con otros personajes que San Pablo es consciente que estos otros personajes están celebrando la Eucaristía. Tengamos presente que la primera carta de San Pablo a los Corintios es una carta donde San Pablo llama la atención a nivel pastoral. Hay cosas que en Corinto marchan mal y San Pablo comienza a exhortar. En este sentido, cuando en el capítulo 11 San Pablo exhorta acerca de la Eucaristía, exhorta la forma como se vive la Eucaristía a nivel de caridad y a nivel moral. Mas no va a poner en tela de juicio a la persona que está celebrando la Eucaristía en la comunidad de Corinto. Por tanto, acá en estos otros personajes que son distintos a los 11 apóstoles, San Pablo reconoce que a ellos cuando celebran, teniendo en cuenta, porque San Pablo en el capítulo 11 resalta las palabras de Cristo, ¿qué está haciendo San Pablo? Reconociendo que estos otros personajes cumplen una función sacerdotal. ¿Por qué? Porque están celebrando la Eucaristía. Y San Pablo nunca pone en tela de juicio a estos otros personajes que podemos llamar presbíteros o sacerdotes. ¿Qué pone en tela de juicio San Pablo? La forma como la gente participa, la forma como la gente vive, esa diferencia entre la liturgia y la caridad, mas no pone en tela de juicio a estos otros personajes. Y San Pablo que va a resaltar que acá se celebra lo que se instituyó en la última cena. Entonces tenemos una diferencia cronológica, tenemos una diferencia geográfica, tenemos también una diferencia en personajes. Por tanto, este texto nos indica que hay una continuidad aquí. Por lo tanto, aquí encontramos la importancia del sacramento del orden sacerdotal, que nace ¿de dónde? De la última cena. Y donde se celebra la Santa Eucaristía con un sacerdote válidamente ordenado, se vive y se actualiza los efectos salvíficos de la última cena. Entonces viene un elemento importante, el sacerdocio. En sí, ¿qué es el sacerdote? Vamos a darnos cuenta entonces que el sacerdocio es una institución bíblica que está en clave de alianza. ¿Qué significa que está en clave de alianza? Significa que está en clave de relación con Dios. La función del sacerdocio es la mediación. Partimos del siguiente principio. Aquí está el cielo y aquí está la tierra. Aquí se ubica Dios en plenitud, cielo, y acá se ubica el ser humano. Cuando vamos al texto del Éxodo, todo el Pentateuco, Éxodo y Levítico, por resaltar estos dos libros, resaltan que es necesario la mediación. Necesitamos de una persona que sea mediadora entre Dios y el hombre. Ese es el fundamento del sacerdocio. En el Antiguo Testamento entonces tenemos que el sacerdocio es fruto de una elección. Dios que elige. ¿A quién elige? A una tribu, la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal del Antiguo Testamento. Pero dentro de la tribu de Leví elige a la familia de Aarón. ¿Por qué? Porque la familia de Aarón va a ser quien va a realizar la función sacerdotal en sentido estricto. Los demás levitas, hagamos de cuenta, las demás familias levitas son como los monaguillos, digámoslo así, los que prestan ese servicio al sacerdote en el altar. ¿Por qué? Porque la familia de Aarón es que nacen o se instituyen
el sumo sacerdote. Entonces tenemos que para esta mediación Dios elige una tribu de Leví, a una familia de esa tribu, Aarón, y esa familia instituye el sacerdocio con un culto e instituye al sumo sacerdote. ¿Qué es lo que marca la referencia para el sacerdocio? La unción. El texto nos va a indicar entonces en el Antiguo Testamento que la unción es el rito por el cual se pasa de ser un hombre de una tribu a ser un sacerdote. Esa es la referencia importante. ¿Y para qué se unge? Para que sea capacitado para esta mediación. Porque recordemos que algo característico es que Dios es santo. Por tanto, se le pide que el mediador entre en esa categoría de santidad. Y el primer paso es la unción, que es capacitarlo. ¿Para qué? Para que pueda cumplir esta mediación. ¿Qué es la unción? Cuando nosotros vamos al Génesis, recordemos que el sueño de Jacob. Jacob, que en Betel duerme y tiene un sueño donde ve el sueño de la famosa escalera. ¿Y qué hace Jacob cuando se levanta? Con aceite unge la piedra, la unta de aceite. De manera que ungir significa untar, impregnar. Pero en este caso la unción en el sacerdocio es con crisma. El crisma se emplea para sacramentos que consagran, que apartan, que dice usted pertenece a Dios y será siempre así. Por eso de la palabra crisma es la traducción del hebreo Mashiach, Mesías, o del griego Cristo, es decir, Cristos. Entonces la unción con el santo crisma es que Dios capacita a aquel que Él elige para que sea su mediador ante la comunidad. Y entonces el crisma, ¿qué es? En la teología bíblica y sacramental, el crisma es el elemento clave a través del cual Dios capacita a una persona con su gracia para cumplir una función o una misión en favor del pueblo. Por eso cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que los reyes son ungidos, los sacerdotes son ungidos, y algunos dirán también que los profetas. Entonces, ¿para qué? Porque la presencia de Dios que aparta a esa persona, la capacita y le da su gracia para que esa persona cumpla una misión importante. Entonces, la unción es el primer paso para decir, usted me pertenece y a través de usted yo me haré presente a la comunidad, pero también a través de usted la comunidad será presente a mí. Esa es la mediación ascendente y descendente. La ascendente, el sacerdote presenta a Dios la oración, y la descendente trae al pueblo la bendición. Recordemos que bendición viene de una palabra hebrea que significa berajá, que es, algunos ubican como rodilla. ¿Y qué significa? La fuerza de Dios que me sostiene, la fuerza de Dios que me orienta, la fuerza de Dios que me invita a confiar en Él. Por eso cuando nosotros le pedimos a algún sacerdote que nos dé la bendición, lo que estamos diciéndole es a Dios, queremos estar junto a ti, queremos estar en amistad contigo. Por eso la bendición no es un acto mágico, no, es un acto de confianza donde le digo a Dios, quiero estar junto a ti, quiero estar en tu amistad. Luego, otro elemento importante son los ornamentos, el traje sagrado. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Éxodo y Levítico, vamos a darnos cuenta que los ornamentos, el traje sagrado, es revestir al sacerdote ¿de qué? De Dios. Podríamos decir así, cuando el sacerdote se reviste, en el contexto del Antiguo Testamento, está diciendo que él es el mediador y está revestido de Dios.
Por eso los ornamentos sacerdotales, en el caso del Antiguo Testamento, es indicar que el sacerdote revestido, es aquel que puede entrar en contacto con Dios. Por eso, en este sentido, es importante el traje sacerdotal del sumo sacerdote. Y recordemos que el sumo sacerdote en la liturgia es el único que podía pronunciar el nombre de Dios en la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. Entonces, ¿y por qué lo podía hacer? Por la unción, por estar revestido, y solamente en la fiesta del Yom Kippur el sumo sacerdote podía entrar a la última parte del templo, que es el Santo Santorum, el lugar más sagrado, donde estaba la presencia mismísima de Dios. ¿Y qué hacía el sacerdote cuando entraba? Pronunciaba el nombre de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía pronunciar el nombre de Dios. ¿Cuándo? En la fiesta del Yom Kippur. Por tanto, tenemos una función, nuevamente, la mediación, una función de perdón. Ahora, cuando nosotros, estos a grandes rasgos, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que pasa algo. En los evangelios nunca vemos a Jesús actuando como sacerdote. ¿Por qué? Porque él no pertenece a la tribu de Leví. Recordemos que él es de la tribu de Judá, porque José, su padre, es de la tribu de Judá. Y a Jesús siempre se le reconoce como el hijo de David. Es tribu monárquica, no tribu sacerdotal. Y entonces, por lo tanto, tampoco sus discípulos, sus 12 apóstoles, van a ser de tribu sacerdotal. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos los vemos cumpliendo funciones sacerdotales, aparte de que se ubican en Galilea como pescadores, otros como el caso de Leví, el apóstol que es cobrador de impuestos. Todo apunta a que ninguno de ellos pertenecía a una familia sacerdotal. Entonces la pregunta es, ¿por qué en ellos se instituye el nuevo sacerdocio? Pues vamos a ver que en la última cena nace un nuevo sacerdocio, que es continuidad y plenitud del sacerdocio del Antiguo Testamento. Hay una ruptura, pero hay una continuidad y una plenitud. ¿Por qué? Porque ahora el sacerdocio es por vocación. Es una llamada libre. Vocación significa llamado. Es la palabra latina que utiliza San Jerónimo para decir llamó. Y llamó Jesús y los llamó. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos ante una novedad. Y algo importante es que mientras que en el Antiguo Testamento el sacerdocio se caracterizaba por la distancia, ¿por qué? Porque el sacerdote tenía que ser santo. Y para ser santo, ¿qué tenía que ser? Distante. ¿Por qué? Porque ya muchas cosas que lo contaminaban. Entonces había una relación pureza y santidad. Si soy puro, ritualmente hablando, soy santo. Entonces lo que más se le pedía al sumo sacerdote y a todos los que ejercían el sacerdocio en el Antiguo Testamento era la lejanía. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar en Cristo un nuevo sacerdocio, que es continuación del antiguo, pero es plenitud a su vez. Vamos a ver el principio del sacerdocio de Cristo, que es del que nace el sacerdocio ministerial. Nos ubicamos en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Dice, porque tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y a expiar los pecados del pueblo. Entonces, lo que marca el sacerdocio de Cristo es la cercanía. La cercanía. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento
Incluso se dice que el día antes de la fiesta Yom Kippur, el sumo sacerdote era rodeado por un grupo de sacerdotes que se encargaban de que él no hiciera nada que lo pudiera volver impuro. Incluso se van a decir algunos que la noche antes del Yom Kippur el sumo sacerdote no podía casi dormir porque lo tenían vigilado para que no durmiera, no fuera que en sus sueños cometiera un pecado. Entonces era algo muy estricto. ¿Qué pasa con Cristo? Hay cercanía. Y tiene dos características esta cercanía: la misericordia y de ser digno de fe o digno de confianza. Ese nuevo sacerdocio se aparta mucho del sacerdocio levita. ¿Por qué? Porque el nuevo sacerdocio, Cristo se convierte en sacerdote, víctima y altar. Y ya no se van a ofrecer como en el Antiguo Testamento los mejores animales, sino que se va a ofrecer Él mismo. Cristo mismo se ofrece como víctima. Y aparece el sentido del famoso Corban. Recordemos que Corban significa algo que se ofrece para acercarse, algo que se ofrece para poder estar próximo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Se ofrece a sí mismo para acercarse a nosotros. Por eso en la Eucaristía, más que acercarse Cristo a mí, Cristo es el que habita en mí, porque cuando yo comulgo, me alimento de Cristo. Y es un alimento de asimilación, que yo refleje en mí los sentimientos de aquel que yo he comido. Luego entonces viene ese principio tan importante. La carta a los Hebreos nos muestra un sacerdocio nuevo. ¿Por qué? Porque nos presenta a Cristo como el nuevo, sumo y eterno sacerdote, no bajo el paradigma del Antiguo Testamento, sino bajo la nueva alianza. Y ya para ir terminando, en esa nueva alianza, a la luz de los textos de la institución eucarística, se resalta lo que se conoce como la potestad. Por eso cuando Cristo, en el capítulo 20 de San Juan, tengamos presente que Él, cuando se aparece, sopla sobre sus apóstoles y les da la capacidad para perdonar. Lo que ustedes perdonen, quedará perdonado. Lo que ustedes no perdonen, no quedará perdonado. Lo que ustedes aten, quedará atado. Y lo que desaten, quedará desatado. Por tanto, en los 11 apóstoles, se prolonga la potestad de Cristo. Pero también en el sacramento del orden se transmite esa potestad. Por eso es tan importante siempre tener en cuenta quién es la persona que se presenta ante nosotros como sacerdote. Porque el sacerdote debe estar válidamente ordenado. No es decir soy sacerdote porque sí, porque el sacerdote es aquel que me asegura la relación y la cercanía con Dios. ¿Y por qué? Porque así lo instituyó Dios. No podemos hacer en ese sentido nada. Recordemos lo que va a decir por ahí Juan Jacobo Rousseau: ¿por qué hay mediadores? Y la respuesta que de la Biblia es: porque así lo instituyó Dios, porque así lo quiso Dios. Que no somos perfectos, eso es verdad, pero es la importancia de la oración por los sacerdotes. Ahora también tengamos en cuenta que todo bautizado tiene lo que se conoce como el sacerdocio común, porque está ungido con el Santo Crisma. ¿Y qué es el sacerdocio común? La invitación a estar siempre en amistad con Dios, orar, reflejarlo. Por eso tenemos los dos sacerdocios, el ministerial, que es la ordenación, y el común, que es el que tiene todo bautizado, y es la capacidad de ser un hombre, una mujer de oración, un hombre que no ofrecerá un culto ritual como nosotros los sacerdotes en el altar del templo, pero tenemos la liturgia del sacerdocio ministerial, del sacerdocio común, que es la liturgia de la santidad y de la misericordia. No quiero decir que nosotros como sacerdotes no tengamos que ejercer esa liturgia, claro que sí, con mayor veras,
Por eso es para todos los bautizados esa liturgia. ¿Cuál es esa liturgia? La encontramos en el capítulo 10 de San Lucas, en la parábola del samaritano misericordioso. Todo lo que hace el samaritano está en clave una liturgia de caridad y de amor. Y cuando vamos nosotros al capítulo 15 de San Lucas, especialmente en la parábola del Padre misericordioso o el Padre y sus dos hijos, recordemos cuando el Padre sale y abraza al Hijo que regresa. Esa también es liturgia de la caridad y la misericordia. Por eso, queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros viviendo nuestro ministerio sacerdotal común? Y también oren por nosotros quienes vivimos el sacerdocio ministerial. Muy bien, queridos hermanos, confiamos que este espacio nos ayuda a comprender el valor del sacerdocio, de dónde nace, quién lo instituye, y siempre que estemos en la Eucaristía, recordemos lo que está pasando ahí. Dios que se hace presente, Dios que está junto a mí. Nos encomendamos a Dios, le agradecemos este momento que hemos compartido y le pedimos a Dios que nos acompañe siempre. Nos encomendamos a la Virgen María, Madre Sacerdotal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.